Dios les bendiga, mis amados hermanos. Damos gracias al Todopoderoso por permitirnos nuevamente estar con ustedes a través de estos medios. Este día estamos transmitiendo a través de este estudio debido a que nos vimos en la obligación de suspender nuestro servicio general a causa del clima. Hoy fue una de las primeras nevadas que cayó y para evitar cualquier accidente a nuestros hermanos, pues decidimos mejor cancelarlo y trasladarlo para la siguiente semana. Sin embargo, no queríamos dejar a un lado de poder compartir la palabra del Señor para todos aquellos que siempre nos hacen pues el favor de seguirnos, aquellos que tienen hambre y sed de la palabra, que siempre están conectados en nuestras redes sociales para estar atentos a lo que el Espíritu de Dios quiere decir a sus vidas. Queremos aprovechar el tiempo al máximo y poder enseñar en esta oportunidad, ya que tenemos pues toda la tranquilidad de hacerlo desde este estudio. Así es que quisiera invitarlo a que tome papel y lápiz para que haga sus anotaciones respecto al tema que vamos a compartir en este día. Pero antes quisiéramos también pues darle algunos anuncios. Como usted verá, a un lado de mi persona se encuentra el anuncio de nuestra vigilia del 31 de diciembre, nuestra vigilia de fin de año. Estaremos iniciando a las 7 en punto de la noche hasta la medianoche. Estaremos adorando, alabando al Rey de la Gloria y estaremos también pendientes de lo que el Espíritu de Dios va a anunciarnos lo que será el próximo 2022, de lo cual todos nosotros estamos con una expectativa muy grande, confiando en lo que la palabra del Señor dice, que Dios tiene planes de bienestar y no de calamidad para darnos un futuro y una esperanza. Así es que le invitamos para que esté también pendiente y nuestros hermanos de la iglesia llamados a conquistar, pues sepan que a las 7 de la noche en punto nos estamos viendo en las instalaciones de nuestra congregación. No se vaya a quedar en casa porque este es un día glorioso, maravilloso, que Dios ha preparado para nosotros y nosotros como receptores de esa bendición, pues tenemos nuestro corazón preparado para alabar y adorar el bendito nombre del Señor. También quisiera recordar que pasando nuestra vigilia estaremos iniciando el 3 de enero nuestros 21 días de ayuno. Esto será un día lunes que estaremos iniciando y pues queremos invitar a todos nuestros hermanos que en el pasado nos acompañaron también en 21 días de ayuno, que pueden solicitar la clave que se estará enviando cuando usted lo solicite al número 971 275 3268, que es el número de WhatsApp que usted nos puede solicitar la clave, porque todos los días durante la noche nosotros hacemos una entrega de ese ayuno de ese día. Reflexionamos también respecto por qué ayunar, cuál es el ayuno que le agrada al Señor y qué es lo que esperamos nosotros como respuesta por ese ayuno, tomando en cuenta que está escrito en Isaías capítulo 51, este es el ayuno que Dios escogió. Y así poder ministrar también los elementos del pan y el vino para que todo nuestro ser, espíritu y alma y cuerpo pueda ser bendecido. Así es que esperamos con la ayuda del Señor que usted sea parte también de esta bendición para que juntos como cuerpo de Cristo podamos, hermanos amados, estar atento a lo que Dios tiene para nuestra vida. Recuerde que nuestro Señor Jesús, antes de iniciar ese ministerio glorioso de 3 años y medio, fue al desierto, guiado por el Espíritu, para estar apartado con el Señor y poder ayunar esos 40 días. Y ahí fue donde Dios le dio la agenda que iba a desarrollar los 3 años y medio, de tal manera de que él estaba muy consciente
y muy compenetrado en las cosas que tenía que hacer día a día, porque se le había mostrado en un momento tan sublime, en un hábito, en una disciplina tan extraordinaria como es ayunar para el Señor. Así es que esta es la agenda que tenemos a partir del siguiente fin de semana en adelante. Pues bien, mis amados hermanos, quisiera que nos preparemos este día para poder entrar al tema que el Señor ha puesto en mi corazón. Pero antes quisiera que hagamos una oración y que le pidamos al Todopoderoso nos pueda bendecir, nos pueda ayudar para que esta palabra sea bendición para todos nosotros los que anhelamos hacer la voluntad de Dios. Oramos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias por este día. Señor, gracias por tus misericordias, gracias por tu gran favor. Señor, hoy nos disponemos a meditar en tu palabra. Por favor, ayúdanos, Señor, abriendo nuestro entendimiento. Permita que esta palabra sea sembrada en nuestros corazones, los cuales por la fe declaramos que es buena tierra y que dará los frutos al 100 por 1. Desde ya bendecimos a todos nuestros hermanos, Señor, que nos siguen a través de Facebook, del canal de YouTube y de algún otro medio, Señor, quizás por audios están también recibiendo el mensaje a nuestra iglesia, la iglesia que nos ha dado a pastorear, a cada familia que la representa. Les bendecimos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo y te damos la gloria y la honra desde hoy y para siempre. Gracias, Señor. Bien, ustedes, los que nos han seguido, sabrán que durante ya varios días, unos cuantos días, he venido platicando acerca de la batalla de la mente. He dicho que en los últimos 35 años de predicar la palabra, nunca antes me había puesto a pensar realmente que no es muy, no está completamente definido realmente dónde es el punto donde se inicia la batalla de la mente. Lo digo así porque, pues, aunque en su momento lo hemos creído, porque sabemos que la mente es una dimensión, de tal manera que al decir que comienza en la mente, no es que no es que hemos dicho una declaración equivocada y que ahora nos estamos retractando. Nada de eso. Hemos dicho lo que es basado en lo que la palabra nos enseña, basado en enseñanzas de ministros connotados que nos predecieron, nos llevan una trayectoria de muchos años en el ministerio y que en su momento ellos también explicaron lo mismo. Lo vemos en conceptos en la palabra y aún en la propia experiencia de cada uno de nosotros. Sin embargo, con temor quiero decir y respeto a estos hombres de Dios y mujeres también del Señor, puedo decirlo con certeza de que hacía falta algo más y es llegar al punto preciso donde se llevan a cabo esa batalla, ya que la mente es una dimensión, que la mente al ser una dimensión, pues es una esfera y al ser una esfera tiene estructuras, de tal manera que para poder ser precisos es que nosotros como que le acercamos el zoom a todo eso y nos dimos cuenta pues de las dimensiones o los niveles que tiene la dimensión de la mente. Y esto lo vuelvo a repetir rápido para los que nunca han oído este tema, y es que la mente tiene una conciencia, tiene un subconsciente y un inconsciente. Las palabras del griego, como he dicho, son dianoia, son nous y son la palabra sheder del Antiguo Testamento. Estos tres niveles de mente tratan con la memoria, con el intelecto y con la imaginación. Y trata también con, digamos, el pasado, el presente y el futuro. De tal manera que cuando hablamos de un futuro, estamos hablando de una imaginación. Cuando hablamos de una imaginación, estamos hablando de esa parte profunda de la mente, que en hebreo es la palabra cheder. El asunto es que hemos venido dándonos cuenta que realmente en la imaginación es donde se inician las batallas. ¿Por qué? Porque es la parte de nuestro cerebro que tiene la facultad para poder imaginar, para poder como dibujar en el hemisferio derecho
aquellas cosas que todavía no son físicas, que no son tangibles, que no son visibles, que solamente en la imaginación se pueden percibir. De tal manera que la misma Biblia nos habla a nosotros en Hebreos capítulo 11, verso 1, lo que algunos le llaman el concepto de la fe. Sin embargo, no es el concepto de la fe, porque la fe son muchas cosas, sino que lo que el escritor de la epístola a los Hebreos está dando su propio punto de vista o interpretando lo que para él significa la fe, que es también una interpretación profunda, al decir que la fe pues es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, el punto es que durante varios días he tratado de hablar a la misma vez, en la medida que he venido definiendo lo que es la imaginación, he venido también hablando de la importancia de tener una imaginación saludable, una imaginación purificada, una imaginación liberada o una imaginación limpia. ¿Por qué? Por razones de la fe. Porque lo que hemos dicho entonces, que nuestra fe requiere de ese estado de la imaginación, para que ahí se pueda, pues, dibujar por la mano de Dios las cosas que el Señor tiene preparado para cada uno de nosotros. Ahora, el problema aquí es cuando la gente, hermano amado, no es consciente de eso o ignora realmente el papel que juega esa parte de nuestra mente, la imaginación, de tal manera que hay gente que tiene fuertes problemas cuando su imaginación está afectada, fuertes problemas para creer aquellas grandes cosas que Dios tiene para su vida. Las cosas que Dios tiene ya preparada para su vida, no las cree, porque su imaginación está como fracturada. Entonces, cuando la imaginación se encuentra fracturada, entonces aquella persona tiene grandes problemas para poder creer aquellas cosas que Dios tiene para su vida. De tal manera que este día quiero platicar de lo que he titulado las batallas del fracturado. Este es el tema que el Señor, pues, quiere que compartamos este día para usted. De tal manera que entendiendo la fractura de la imaginación, nosotros vamos a buscar las formas en las que Dios ha establecido para que seamos sanados, liberados, purificados o limpiados en nuestra imaginación. Una de las primeras cosas con las que yo quiero comenzar es a decirle que cuando hablamos de fracturado, tenemos que ser conscientes que esa palabra nos está hablando de algo que no está completamente roto. Al decir que está fracturado, no está completamente roto. Está fracturado, pero no está totalmente destruido. De tal manera que el fracturado en su imaginación es igual a decir que su imagen está fracturada, basándome en la idea de como que alguien se mira en un espejo y al verse en un espejo, pues mira esas fracturas en el espejo y puede aún ver su imagen, pero su imagen no está nítida, pero se sigue viendo, así como en un espejo que solamente tiene esas fracturas que distorsionan, ¿verdad? La nitidez de su propia imagen. Sin embargo, se sigue viendo. Cuando nosotros entonces hablamos de esa idea de tener una imaginación fracturada, aquella persona pues no detecta fácilmente o no es consciente de que no está completamente o naturalmente nítida su imaginación. Sin embargo, aquella persona, al ser fracturado solamente en su imaginación y no roto completamente, pues puede ser que siga haciendo cosas en su vida que parecieran que está completo o que no ha pasado nada en su vida. Por ejemplo, hay personas que con la imaginación fracturada
todavía se siguen congregando. Y le hablo de gente que no deja de hacerlo, que está, si se tiene que congregar 3 veces a la semana, las 3 veces a la semana está. También puede ser que aquella persona llega a la iglesia, canta, alaba al Señor, adora al Señor, continúa con su vida, continúa haciendo las cosas como que fuesen normales o naturales. Es más, hasta continúa sirviendo en algunas áreas de la congregación y algunos como su servidor o otros ministros todavía podrían estar o continúan predicando la palabra, pero no son conscientes aún de el significado o el propósito por qué algo o alguien es el primer interesado en que nuestra imaginación esté fracturada. Entonces, si alguien vive así, uno, repito, de los primeros problemas es que la fractura no le permite creer completamente en lo que Dios tiene para él o para ella, porque su fe está afectada. Porque lo que es la fe como un espíritu, como un don, pues necesita una imaginación en su mejor condición, en su mejor estado, porque es ahí donde el espíritu de fe, donde Dios mismo, como con su mano, empieza a dibujarle a uno en esa parte del hemisferio, para que uno pueda entonces con esos ojos interiores, con esos ojos, hermano, que le ayudan a interpretar las imágenes en su imaginación, pueda ver lo que por la fe el Señor le está ofreciendo y que está en un futuro cercano, venidero, y que solamente por dentro lo puede ver y puede estar seguro que aquello es para él o para ella. Ahora, cuando alguien está fracturado, una de las cosas que me llama la atención, repito, y quiero enfatizar esto, es que puede ver su propia imagen, pero no la mira muy clara. Quizás en su momento tenga que explicar también acerca de las cosas que dañan la imaginación. Pero para adelantarme, le podría decir que una de las cosas que dañan la imaginación son las fantasías. Vamos a hablar también de las fantasías ampliamente. Otra de ellas son los prejuicios, también dañan la imaginación. Pero otra de ellas son los traumas. Y quizás de esto vamos a platicar un poquito. Entonces, retomando lo que he estado diciendo, quiero nuevamente dejar claro que las batallas espirituales comienzan en la mente y directamente en la imaginación para afectar nuestra fe, de manera de no recibir lo que Dios tiene para nosotros. Hebreos capítulo 11, verso 6 dice: y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que Él es remunerador de los que le buscan. No cabe duda de que si la fe necesita de la imaginación, y si al dañar la imaginación, al fracturar la imaginación, si al lanzarle una guerra espiritual a la mente, pero ya, hermano, más definidamente al punto clave en el que se encuentre la victoria o la derrota, es decir, atacando la imaginación, no cabe duda que quien está interesado en dañarla, que el Señor reprenda al diablo, es el mismo Satanás. El enemigo de nuestra alma es quien está tratando de afectar, oiga, esa parte tan importante de nuestra anatomía humana. ¿Quién más no va a estar interesado en dañarla? Sino el mismo Satanás, porque él sabe que causando esos daños, causando esas fracturas, entonces aquel creyente va a tener mucho problema para creerle a Dios lo que tiene para su propia vida. Es decir,
Él ha hecho la guerra espiritual, Satanás, siempre en esa parte de nuestra mente con esa intención de fracturarla para que aquel creyente no tenga fe, porque la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y esto es lo que estamos leyendo. Ahora, entre las cosas importantes entonces de todo esto, ¿por qué lo estamos enseñando? Es para ser conscientes y poder hacer como un autodiagnóstico de nuestra vida y poder pues ser sinceros y responsables para decir si yo tengo una imaginación dañada, pero sobre todo es para que le pidamos a Dios y que Dios nos muestre, nos revele a través de su palabra, a través del Espíritu Santo, a través de una revelación, qué cosas debemos de hacer en orden de poder restaurar nuestra imaginación y así nuestra fe sea verdadera, que nuestra fe no sea débil, que nuestra fe no sea afectada, porque Dios lo que quiere es eso, restaurar nuestra imaginación. Eso sin lugar a duda Dios lo quiere hacer. Ahora, para continuar, quisiera entonces que nosotros podamos por lo menos ver el concepto de la palabra hebrea que nos habla de algo fracturado. Y esta palabra es la palabra con su numeral 7665. Es una palabra que se pronuncia en hebreo y se escribe chabar. Esta palabra dice que primariamente significa reventar. Es como que alguien agarre un martillo y le dé a un espejo con un golpe que no necesariamente lo destruya por completo, sino solamente causar un impacto que le deje el golpe y ese golpe tenga vibraciones a manera de hacer fracturas en diferentes ángulos. Entonces, esto es lo que dice la palabra chavar, que significa dañar, derribar, desgajar, deshacer, desmenuzar, despedazar, destrozar, destruir, dice, fracturado. Ahí está la palabra. También significa humillar, significa jorobado, perniquebrado, quebrantar, romper o roto. Note usted que primeramente nos empieza a dar los conceptos de la palabra chavar de fracturado en cuestiones pues que tiene que ver con algo material, con algo, digamos, un espejo, como dije, una pared, etcétera. Pero llega el momento, después de la palabra fracturado, cuando comienza a darnos el concepto que trata directamente con afectar emociones, sentimientos, con hacer sentir en la naturaleza humana, pues esos efectos, y por eso menciona humillar, jorobado, como, como un problema en la columna vertebral, perniquebrado como una ovejita que se rompe una pata y así. Entonces vemos nosotros que tiene significados, que describe una fractura en algo material, en algo físico, pero también en la anatomía humana. Entonces esto nos deja ver que es bastante delicado. De tal manera entonces que podemos decir que hay una guerra espiritual por fracturar nuestra imaginación. Ahora, basado en eso, pidiéndole al Señor que me mostrara en la Biblia algunos personajes que tuvieron experiencias muy similares quizás, o al decir similares quizás estoy exagerando bastante, pero las tuvieron gente de Dios, hombres de Dios, y que están ahí plasmados en la Biblia, y cómo ellos salieron de esas guerras espiritual a su mente y a su imaginación. ¿Qué personaje nos podría la escritura poner como ejemplo para que nosotros podamos ver cómo opera el reino de las tinieblas, cuál es el modus operandi del reino de las tinieblas para afectar y cuál podría ser eh, lo que le llama la atención a Satanás para enfocarse en una persona, en alguna familia y comenzar a hacerle la guerra espiritual. ¿Cuál sería aquello que lo atrae a él
para agarrar a alguien como blanco. Y entonces uno de los personajes, hay varios, pero uno de los personajes que me permite a mí como tener una cronología de esas fracturas, lo encuentro en la palabra. Y entonces quiero enseñarle acerca de la guerra espiritual para fracturar la imaginación. Y quiero referirme a un personaje de la escritura llamado José. José tiene mucha semejanza con nuestro Señor Jesucristo. Me llama la atención a mí que algunos estudiosos de la palabra están de acuerdo que lo que le sucedió negativamente a José, ellos dicen que tiene o tuvo el potencial de traumar a José en su vida de tal manera que aquel hombre nunca hubiera salido de ese trauma. Muchos estudiosos de la palabra han llegado a la conclusión que los eventos de José tenían ese potencial para traumar su vida. Pero ¿qué pasó? De que al fin de todo lo vemos a José, pues siendo un personaje que llega a compararse a nuestro Señor Jesucristo por el sufrimiento, por haber sido también como un varón probado en dolores. Así como dice Isaías de nuestro Señor Jesús, varón de dolores, experimentado en quebranto. José figura también, pero José también es semejante a nosotros, a usted o a mí, que pues tenemos experiencias en la vida que vale la pena que los revisemos para que nosotros no vivamos lo que hace falta antes de que venga el Señor, podamos alcanzar una liberación, una purificación, una sanidad y una limpieza en nuestra imaginación, en orden que nosotros podamos tener claro lo que Dios ha dibujado en esa parte de nuestra mente como propósito que Dios tiene para con nosotros. Entonces quiero leerle el pasaje de Génesis capítulo 45, verso 1. Quiero solamente leer ese pasaje y comenzar a hablar algunas cosas respecto a cómo José experimentó una guerra espiritual en su imaginación. Dice la Biblia, José no pudo contenerse delante de todos los que estaban junto a él y exclamó, haced salir a todos de mi lado. Y no había nadie con él cuando José se dio a conocer a sus hermanos. Y lloró tan fuerte que lo oyeron los egipcios y la casa de Faraón se enteró de ello. La Biblia nos deja ver con este pasaje que había muchas cosas que los egipcios desconocían de José y que aún el mismo Faraón desconocía de José y que se dio a conocer un día cuando José saca aquello que tenía reprimido por muchos años y llora de tal manera que la escritura lo pone como una exclamación, exclamó de que aquel gemido, aquel grito, aquel llanto traspasó las paredes y llegó hasta lo más íntimo de la casa del faraón y se dio cuenta entonces de todo aquello que había vivido aquel hombre. Esto es lo que deja ver todos los años que José reprimió aquello y que aquella batalla mental, aquella batalla en la imaginación que se vino dando, hermano, de alguna manera cronológica, era con la intención de fracturar su imaginación. Oiga lo que le estoy diciendo y va a ver por qué se lo digo. Fracturar su imaginación a manera de que eso afectara su fe y olvidara lo que Dios le había mostrado en etapas muy importantes de su vida. Entonces, basado en esto, quisiera hablar un poco de la imaginación intocable, cómo nuestra imaginación en algún momento estaba intacta, no había sido dañada todavía. Y quizás en ese tiempo o en esa altura de ese estado
estado íntegro de nuestra imaginación, quizás en esa altura muchos de nosotros recibimos algo de parte de Dios, de lo que Dios iba a hacer en nuestra vida. Entonces, aquí es donde vamos a comenzar a ver que a través de una historia bíblica con un personaje llamado José, vamos a notar cómo la imaginación de todo ser humano, cuando algo tiene fundamentalmente, esencialmente y directamente de parte de Dios, como propósito, se convierte, al tener de Dios eso, se puede convertir en un blanco de ataque para el reino de las tinieblas, a manera que no se cumpla en nuestra vida. Ahora, este tema es muy importante porque quiero entonces enseñarle por qué es importante que nuestra imaginación, si ha sufrido, tenga una purificación, tenga una sanidad, tenga una limpieza o tenga una liberación. Porque Dios necesita ese estado como para remarcar el propósito de Dios en nuestra vida. O en este caso, hubo un periodo de tiempo cuando nuestra imaginación se encontraba intocable, intacta. Y esto puede comenzar en la etapa de nuestra inocencia. En aquella edad donde existe tanta inocencia en una persona, de que no ha sido trastocada su conciencia, de tal manera que se mantiene siendo una persona pues intocable, inocente. Al decir inocente no quiero decir que es ignorante, sino una inocencia que habla de su pureza, que habla todavía de un estado donde no ha sufrido ningún daño, ni físico, ni almático, ni en su mente. De tal manera entonces que podemos ir a lo que la Biblia nos permite ver cómo este hombre de Dios, José, al tener su imaginación intacta, entonces viene Dios y hace algo en su imaginación. La Biblia nos habla como ejemplo que Dios le dio sueños, oiga, y José vio su futuro, lo imaginó en el sueño, porque los sueños que Dios nos da es con relación a nuestro futuro. De tal manera que los sueños hacen que en nuestra imaginación se pueda como desarrollar un esquema o como un mapa o como un plan de lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Y esto pasó con José. La Biblia dice en el capítulo 37, verso 3, mire cómo era amado José por parte de su padre. Dice, y amaba Israel, es decir, Jacob, a José más que todos sus hijos, porque le había tenido en su vejez y le hizo una ropa de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían, dice, y no le podían hablar pacíficamente. Se puede imaginar cuando alguien, sin saber por qué, sus hermanos en este caso, cuando se dirigen a él, no lo hacen pacíficamente, sino que lo hacen despóticamente, lo hacen insultándolo, lo hacen haciéndolo sentir mal, lo hacen con el sentido de atacarlo, de hacerle bullying, pero que no hay una buena comunicación como sería lo óptimo entre hermanos, sino que había una envidia porque su padre lo amaba más que a ellos, dice la escritura. Y entonces ellos no podían hablarle pacíficamente. Entonces, cuando vemos nosotros todo eso, nos damos cuenta que entonces el Señor también le amaba de una manera muy especial. Siendo así que Dios le da sueños a José. Oiga esto. Y en esos sueños Dios le dibuja el plan que tenía para él. Y esto lo podemos ver en Génesis capítulo 37. Dios le dio sueños a José donde le dibuja su futuro. Esto es importante, hermano, porque
ahí vemos que dice en el verso 5, dice, y contó a sus hermanos, y soñó José un sueño, y contó a sus hermanos, y ellos vinieron a aborrecerle más todavía, además de que le hablaban mal y que lo aborrecían porque su padre lo amaba más que a ellos. Viene José inocentemente, les cuenta a sus hermanos esperando de que ellos se gozaran juntamente con él, y les cuenta el sueño. Se los cuenta a sus hermanos y ellos vinieron a aborrecerle más todavía. Y les dijo, oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Y respondieron sus hermanos, ¿has de reinar tú sobre nosotros? ¿O te has de enseñorear sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y de sus palabras. Interesante que entonces incrementó el aborrecimiento en ellos, y más tarde dice la Biblia que José viene y les cuenta otro sueño. El verso 9 dice, y soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo, he aquí he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo, ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Hemos de venir yo y tu madre y tus hermanos a inclinarnos a ti a tierra? Y sus hermanos, dice, le tenían envidia. Imagínense qué interesante que ahora estamos viendo el padre que lo amaba más, ahora él mismo lo está reprendiendo y le está diciendo, ¿qué quiere decir ese sueño? ¿Acaso tú vas a reinar sobre nosotros? Ahora, lo que José no sabía, que a raíz de esos sueños que se habían plasmado en su imaginación, se desataron una guerra espiritual en contra de José en orden de fracturarle su imaginación. Él no sabía que aquellos sueños habían atraído a una entidad del reino de las tinieblas, que es el que está detrás de toda intención y de todo modus operandi que intenta fracturar la imaginación de hombres y mujeres de Dios en este tiempo aún, para que ellos, hermano, ya no crean en lo que Dios alguna vez les mostró que iba a hacer con sus vidas. Cuando yo medito en eso, me doy cuenta de cuánta gente abandonó un llamado, de cuánta gente abandonó la vocación, cuánta gente dejó de hacer aquello que Dios le había dado como un don, como una habilidad, una capacidad, porque le fracturaron la imaginación, aquella imagen que Dios diseñó o dibujó en esa parte del hemisferio donde el Señor estaba revelando ese propósito. Muchos hombres de Dios, mucha gente de Dios, mujeres de Dios han dejado de hacer esto. Quizás así como estamos viendo, vino de personas físicas que consciente o inconscientemente fueron usados por el enemigo. Conscientemente, quizás porque tenían envidia, conscientemente lo hicieron porque no les agradaba mucho tu persona, porque te envidiaban, inconscientemente porque un espíritu los pudo haber tomado para que fueran el vehículo para afectar tu vida. Te sirvieron de tropiezo, te sirvieron de estorbo, te hacían la vida imposible en un trabajo, en la iglesia, etcétera, para que tú abandonaras aquello que Dios en alguna etapa de inocencia de tu vida, con su mano poderosa en tu hemisferio derecho, ahí donde está la imaginación, trazó Dios el plan, así como le dio sueños a José. Debemos de saber que desde el principio Dios revelaba a los suyos el plan, su destino a través de los sueños. Claro que eso se ha venido perdiendo por la poca importancia que se le ha dado al sueño. Se ha venido debilitando, se ha venido perdiendo la esencia del soñar de parte de Dios.
ya que pues así como José, cuando uno contaba su sueño de aquellas cosas grandes que en la imaginación estaba percibiendo, contaba aquellas cosas grandes, le dijiste a alguien y aquella persona te empezó a hacer burla. Un dicho en mi pueblo que dice, ah, este ha comido esto y lo otro y eso le hizo daño y está soñando, son sueños de frijoles, son sueños de esto, son dichos y decires que de costumbres en nuestro país, que dejan ver que no es muy importante, de tal manera que algo pasó dentro de nosotros cuando uno le quitan la importancia de haber soñado de parte de Dios. Nuestra propia conciencia como que ministra a nuestra mente de que aborte aquello porque nadie lo cree, de tal manera que se va perdiendo la importancia y la importancia y la importancia. Y cuando viene en otra ocasión un sueño de parte de Dios, pues tu misma conciencia como que se autoministra y dice, olvídalo, abórtalo, porque de todas maneras nadie te lo va a creer y entonces se van perdiendo los sueños, la forma como Dios siempre habló y reveló el destino de una persona. Sin embargo, dice la Biblia en el libro de los Hechos que en los últimos días Él haría que los que estaban ya, los ancianos, dice, volverán a soñar, pero no necesariamente está hablando de ancianos físicamente hablando, literalmente, sino aquellos que han entrado en decadencia, que han perdido toda motivación, que han perdido toda esperanza por estas batallas. Dios las va a restaurar, dice, en los últimos días. Es interesante entonces saber que José no sabía que los sueños que había tenido de parte de Dios iniciarían una guerra espiritual con la intención de dañarle su imaginación. Esa batalla tendría la misión de fracturar la imaginación de José y de afectar su fe. Ahora, basado en eso, quisiera también adelantarme un poquito por causa del tiempo y ir directamente a esta parte que nos ha de ayudar a nosotros a cómo entender, hermano, qué es un sueño. Primeramente, para entrar a la cronología de las fracturas que José experimentó en su imaginación. Cuando nosotros miramos en la palabra del Señor, por ejemplo, y analizamos y llegamos a la conclusión, se pueden sacar las diferentes definiciones de la razón por qué Dios nos da sueño. Por ejemplo, los conceptos del sueño es que es como la capacidad de poder visualizar el futuro que Dios ha sembrado en el creyente. Oigan esto, la capacidad de poder visualizar el futuro que Dios ha sembrado en el creyente. Segundo, un sueño es la manera de Dios en la condición humana para proveer un mensaje revelado al creyente. Interesante, un sueño es la manera de Dios en nuestra capacidad, por eso le llamo en la condición humana en la que Él provee un mensaje revelado. Dios, mientras tú duermes, mientras tú estás descansando, Él hace que se forme un sueño en tu imaginación. Si usted quiere una metáfora, y metafóricamente ahí el Señor dibuja en tu imaginación las imágenes que tienen que ver con tu destino. Eso es lo que le pasó a José. Primero hablándole de manojos de trigo, el de él inclinado y 11 más, el de él recto, perdón, y los demás 11 inclinados. Estaba hablando de él como un principal que permanecería y sus hermanos como que reconociendo lo que Dios había y iba a hacer a través de él. Y luego vemos también lo que Dios le dibuja en su imaginación. Y vemos también la figura del sol, la luna y las estrellas también. Y su propio padre interpreta el significado de quién es José, de quiénes son sus hermanos y quién es su madre, incluso quién es el propio Israel o el propio Jacob. Entonces, al ver nosotros esto, estamos hablando que Dios necesita ese estado
de nuestra imaginación en una condición pues saludable para poder mostrarte lo que Dios tiene para su vida. Claro que cuando yo estoy hablando de poder tener esa imagen en nuestra imaginación, no estoy hablando, hermano, de la doctrina positiva de la nueva era o de la visualización, nada que ver, pero Dios así trabaja. Ahí lo estamos leyendo en las mismas escrituras. Ahora, sigamos viendo entonces los conceptos del sueño. Como cuarto punto, el sueño que viene de Dios es una acción metafórica, es decir, que la imagen no es real aún, es decir, no es tangible, pero tiene un significado real en el mundo literal. Toma las figuras del mundo literal y te las dibuja en tu imaginación, que aunque no es todavía una realidad, sin embargo, el Señor, a través de esa imaginación, es que quiere comenzar a preparar la vida de una persona para que se dé cuenta que tiene propósito y sentido la razón de vivir, principalmente de vivir en comunión con Él, de vivir guiado por Él, de vivir atento a lo que el Espíritu le va a ir mostrando. Y este es el gran problema, hermanos. Cuando nuestra imaginación ha sufrido atentados, guerra espiritual, nosotros al estar fracturados empezamos a dudar, empezamos a dejar de creer algo que Dios nos habló hace muchos años, nos mostró hace muchos años, y comenzamos a creer más en lo que nuestros ojos miran, las adversidades, los problemas, los conflictos, la dependencia sobre algo. Lamentablemente, cuando una persona, su imaginación está dañada, se puede dar, hermano, que otros tomen ventaja de esto y que se establezcan en tu vida como la única forma en la que tú debes de depender, y que si no es a través de una persona o de algo, tu vida no va a ser guiada y conducida hacia la victoria. Entonces uno deja de creer en uno mismo y se vuelve codependiente de algo. Y entonces, porque la imaginación ha sufrido una fractura. Quinto punto, también los sueños son el lenguaje de las emociones, y eso significa que el estado emocional es importante para encontrar el simbolismo en el sueño. Note usted esto, qué importante, que los sueños son el lenguaje de las emociones, y eso significa que el estado emocional es importante para encontrar el simbolismo del sueño. Digamos, cuando el temor todavía no es un espíritu, y cuando emocionalmente existe una emoción de temor, de duda. Cuando una emoción ha sido dañada por alguna situación que has vivido. Y entonces, si la emoción ha sido dañada, entonces los sueños son el lenguaje de las emociones también. Entonces ahí la fractura lo que nos dice que ha comenzado a disipar la clara imagen de aquello que el Señor trazó, y esa misma fractura que ha afectado nuestras emociones, algo que vino a nuestra vida, aquella guerra espiritual en la imaginación, aquel ataque, aquel evento negativo que vino a nuestra vida. Entonces aquella fractura también nos habla de una emoción dañada que comienza a imaginar, o valga la redundancia, otra imagen de otra expectativa que tiene el creyente, no ya la expectativa que Dios quiere que tengamos en los planes de bienestar que Él tiene, sino que ahora aquella persona comienza a tener una expectativa de cosas que son el producto de una imaginación dañada. Por ejemplo, la preocupación, ocuparte por adelantado en algo que todavía no ha pasado. Imaginarte lo peor a raíz de una información que te llega distorsionada, malintencionada, y que tal vez aquello no es real, sino que solamente es información de alguien que consciente o inconscientemente te está llevando
Puede ser que conscientemente para causarte daño, puede ser que inconscientemente porque un espíritu inmundo lo está utilizando para seguir fracturando la imaginación nuestra. Y entonces, sin que tú hayas visto aquello y comprobado, comienzas a imaginarte lo negativo. Comienzas a imaginarte lo peor, una derrota, un fracaso, que no vas a salir, que te espera lo peor. Es así como se da esa guerra espiritual. Y esas son las batallas del fracturado. Esas son las batallas de todo hombre y mujer que ha sufrido en su imaginación fracturas que no le permiten, hermano, creer con todo su corazón en lo que Dios ya le avisó alguna vez. Entonces ahora estamos viendo cuál es el lenguaje divino del sueño. Note usted que como sexto punto, en un sueño de Dios, la mente no puede decirte si aquello es realidad o no, porque la imaginación es más fuerte que el razonamiento de la misma mente. Esto es interesante, hermanos, que cuando uno sueña, digamos un sueño de parte de Dios, aquellas cosas se miran tan reales. Y tú en ese momento, tú no sabes en ese momento si estás viviendo una realidad. Sin embargo, si estás teniendo los sentimientos y las emociones, especialmente cuando tú miras la victoria que vas alcanzando, cuando se va cumpliendo en el sueño, las cosas que Dios te había anunciado, te causa gozo, te causa alegría, tu fe es fuerte en ese momento. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que en la imaginación, mientras tú sueñas, tú no puedes detectar si aquello es realidad o no. Sin embargo, sí puedes tener aquellas emociones y aquellos sentimientos. Ok, pero también esto sucede en el plano negativo. Cuando aquel sueño que Dios te dio alguna vez, aquella imagen que Dios dibujó en la imaginación, ha comenzado a sufrir guerra espiritual y ha comenzado a distorsionarse. Aquella imagen, aquellas fracturas han comenzado a estorbar bien la imagen que antes tenías claro y que ahora a través de esa fractura, ahora te miras aún pero distorsionadamente, de tal manera que entonces comienzas a creer más en aquella distorsión que en aquello que fue antes claro, preciso en tu imaginación. Esto es importante porque entonces aquí podemos ver lo que sí es un sueño. Por ejemplo, un sueño verdadero es inspirado por Dios. Un sueño profético a tu imaginación es inspirado por Dios. Un sueño profético es como una semilla que Dios pone por dentro. Esto le pasó a José. Un sueño de Dios es como el nivel máximo del lenguaje divino. Un sueño es donde no existen límites. Es el lugar donde estás disponible para hacer lo que Dios ha mandado hacer a la tierra. Es el lugar donde guerreas todos los días para hacer todos los días lo que Dios te ha llamado a hacer. Ese es el lenguaje del sueño. Por eso es que Dios le puso a José ese sueño. Sin embargo, ahí comenzó su guerra espiritual cuando se los contó a sus hermanos, cuando su hermano no les pareció bien. Es interesante reflexionar en la razón por qué ellos querían matar a José. Yo no, a esta altura, según lo que he dicho, de que se han perdido realmente la esencia de lo que es soñar y aún la interpretación de lo que es un sueño que viene de parte de Dios. Sin embargo, en aquellos hombres de la antigüedad, nosotros podemos ver que la razón por qué ellos lo querían matar era para que no se cumpliera el sueño. ¿Por qué? Porque todos estos patriarcas a esa altura de la historia humana sabían de que Dios les hablaba por sueño. Entonces, si ellos sabían que Dios hablaba por sueño, la única manera para que no se cumpliera ese sueño era matándolo. Entonces el sueño era importante. La imagen trazada en la imaginación era importante. Y aquel personaje que es quien debe de recibir siempre, tú personalmente debes de tener claro ese sueño, porque Dios lo que quiere es usar tu imaginación como una
como una tabla para escribir, como un cuaderno para escribir, como una pizarra para diseñar y dibujar. Así es nuestra imaginación, pero va a usar la tuya para darte lo tuyo. Va a usar la de cada quien para trazar ahí ese plan que tiene con él, para que esta persona entienda el propósito que tiene. Y según lo que Dios dibuja, así vienen los ataques. Sin embargo, Dios es poderoso para ayudarnos a salir adelante. Y lo que hace Dios es extraordinario, que en medio de tu batalla, en medio de tu guerra espiritual en la imaginación, Dios te hace acompañar con algo para que te sirva como un borrador y tú puedas borrar aquella imagen negativa que tú mismo estás desarrollando en medio de la dificultad que estás viviendo, en medio de la guerra espiritual que estás viviendo. Una guerra espiritual donde el enemigo lanza el ataque, lanza la idea, lanza la imaginación de que tu vida la va a destruir, que tu vida la va a afectar, que tú no vas a salir adelante. Entonces Dios te hace acompañar con algo que es como un borrador para que borres, valga la redundancia, borres la imaginación que el diablo te está enviando. ¿Y sabe cómo se llama eso? El favor de Dios. Cuando Dios te da su favor, te lo da en medio de una batalla de guerra espiritual en tu mente, en la imaginación, para que tú lo uses como un borrador. Y esto es lo que la gente no sabe muchas veces. La gente lamentablemente ha hecho a un lado el borrador divino que Dios le ha dado, para que se dé cuenta que Dios, quien con su mano poderosa te dibujó en la pizarra de tu imaginación el propósito que tiene con su vida. Mire, hermanos amados, me ha costado muchos años llegar a comprender esto. He hablado de guerra espiritual toda mi vida ministerial, desde mi primer día de conversión, desde la primera experiencia que yo tuve de una liberación. No he dejado de hablar guerra espiritual, lo enseño en discipulados, lo enseño en congregaciones, lo enseño en congresos, lo enseño en escuelas de guerra espiritual, escribo material, tengo libros de guerra espiritual, sigo hablando de esto. Sin embargo, me costó muchos años llegar a este punto. Quiero decirle con temor y temblor, a nadie he oído hablar de la guerra espiritual de la mente en la imaginación. Quizás con temor y temblor soy como un pionero en esta temática, que en estos primeros etapas de esta enseñanza he comenzado a recibir, hermano, mensajes de la gente, de ministros que están siendo bendecidos a través de esta enseñanza y que ahora comprenden muchas cosas en su vida. Y asimismo del pueblo de Dios que está siendo bendecido a través de esta enseñanza. Ahora lo que he llegado a comprender en este tiempo es que todo este periodo de tiempo, en medio de toda la escuela que el Señor me ha permitido enseñar, pues he tenido batallas, se ha levantado esto, he encarado esta situación, el enemigo por este lado, por otro, hasta por gente que ni me imaginaba se levantó contra mí y esto y lo otro. Pero ¿sabe algo que el Señor me mostró en medio de todo esto? Y que gracias a esas cosas me di cuenta, es que paralelamente en medio de mis batallas, Dios me había dado, con temor quiero decirlo, el borrador divino que se llama el favor de Dios, que cuando Dios derrama de su favor, ni el diablo podrá conseguir lo que quiere. No importa que el mundo se te venga encima, no importa quiénes se levanten contra ti, no importa quiénes tan fuertes, si te toca pelear contra el mismo Goliat, no importa si el favor de Dios está a tu vida como un borrador, es para que lo uses y borres las imaginaciones que Satanás quiere que se escriban en aquella pizarra donde Dios con su mano poderosa formó una imagen del propósito divino que Dios tiene para tu vida. Y lo que quiero decir, que así como José se le cumplió su sueño en medio de esas crónicas de ser fracturado en su imaginación, llegó a ser
lo que Dios le había revelado a través de sueños, porque eso lo traía impregnado en su imaginación, y eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Entonces, hoy quisiera, en el tiempo que me resta, tengo aproximadamente, si me permite, vamos a ver el tiempo que me resta. Se me olvidó poner el reloj, Dios bendito. Voy creo, a ir finalizando en un rato, pero solamente permíteme hablar un poco dónde comienzan las fracturas de la imaginación. Entonces, note usted cómo comienza todo esto. La Biblia dice que Jacob o Israel envió a José a buscar a sus hermanos al lugar donde estaban pastoreando las ovejas de su padre. Esto lo podemos leer en Génesis 37, 18. Dice ahí que cuando José llegó al lugar donde ellos estaban, ellos lo vieron de lejos, y antes que se les acercara, tramaron contra él para matarlo. Interesante. Y se dijeron unos a otros: aquí viene el soñador. Ahora pues venid, matémoslo y arrojémoslo a uno de los pozos, y diremos: una fiera lo devoró. Entonces veremos en qué quedan sus sueños. Por eso yo le decía al principio que los sueños de Dios que le había dado a José desataron la guerra espiritual del reino de las tinieblas a través de sus hermanos. Sin embargo, dice que su hermano Rubén, como que esta idea no le pareció, que lo mataran, y entonces optaron por deshacerse de José echándolo en un pozo. Dice el verso 22, Rubén les dijo, además, no derraméis sangre, echadlo en este pozo del desierto, pero no lo pongáis en la mano, no le pongáis la mano encima. Esto dijo para poder librarlo de las manos de ellos y volverlo a su padre. Entonces, José, siendo el mayor, no estuvo de acuerdo con la idea del resto de los hermanos, y él mismo entonces les sugiere mejor echarlo a un pozo. Ahora, lo que estamos viendo aquí, que entonces desde su casa, por raíz del sueño, comienzan sus hermanos a manifestarle envidia, molestia, a aborrecerlo. Cuando yo miro esto, entonces me doy cuenta de algo importante que puede pasar o que ha pasado en muchos de nosotros, y es que la primera fractura de nuestra imaginación, oiga esto, comenzaron en nuestros hogares de crianza. Muchas de las primeras fracturas de nuestra imaginación se iniciaron en nuestros hogares, vinieron de nuestras familias. Pudo haber venido a través de maltrato verbal, de rechazos, de violencia, etcétera. Una lista que podríamos continuar citando. Fracturas que dieron lugar a que el carácter de usted o de mí se manifestara ya más grande, con ser personajes con mucha duda, con timidez, viviendo soledades, incredulidad, siendo personajes temerosos y traumados. Todo eso comenzó en la casa. Palabras ofensivas y negativas que te anularon en la niñez, que te ridiculizaron, que te decían no sirves para nada, no sé por qué naciste, tú no te pareces a ninguno de nosotros, etcétera. Tantas cosas que pueden haberse dicho y que esas tenían el potencial para fracturar nuestra imaginación. Incluso también puede llegar a fracturarnos palabras que no te dijeron y que necesitabas oír en tu niñez, como palabras: hijo mío, te amo, te bendigo, hijo mío, eres muy especial. Que te dijeran: siempre estaré para ti. Que te animaran: eres inteligente, serás exitoso. No solamente fracturan palabras ofensivas, palabras negativas,
sino también fractura las palabras que necesitabas y que nunca oíste, que nunca te dijeron, palabras que te aprobaban, palabras que te hacían sentir el afecto, el amor de los que te rodeaban. Sin lugar a duda, todas estas cosas fracturan la imaginación y las primeras fracturas, se dieron en nuestros hogares. Ahí podemos ver entonces nosotros desde cuándo nuestra imaginación ha estado en guerra espiritual. Desde cuándo nuestra mente ha estado en una guerra espiritual. Lo podemos ver entonces a través de este ejemplo que la Escritura nos enseña. Ahora imagínense entonces lo que representa ese pozo. Al tirar a José en el pozo que es un agujero con profundidad, ¿verdad? Que en su parte baja es oscura, es húmeda, quizás con agua o bien con la superficie de la tierra bastante húmeda, ligera, floja, con olores, etcétera, friolento, etcétera. No cabe duda de que esto representan a los traumas que pueden haberse iniciado en las casas de nuestra crianza, o que las primeras fracturas de nuestra imaginación se dieron por miembros de nuestra familia. Entonces, para eso me gustaría que nosotros definamos qué es un trauma, porque esto es lo que le pasó a José. A José, por eso yo le decía que algunos estudiosos se han puesto de acuerdo a decir que todo lo que le aconteció a José tenía el potencial para traumatizar su vida, de tal manera que no llegase a cumplir el sueño que Dios le había dibujado. Porque una cosa es que Dios dibuje un sueño en tu imaginación, y otra cosa es que la persona le crea más a la circunstancia negativa y voluntariamente abandone aquel sueño. Y por eso decía que lo que Dios hace cuando te ha dibujado Él el sueño, cuando aquello que tiene para ti es de tal manera, hermano, un propósito así muy claro que Dios nos da, y sabiendo Dios que ese sueño va a traer guerra espiritual en la mente, Dios en su bendita misericordia y su soberanía y sabiduría te hace acompañar con un borrador llamado el favor de Dios para que quites todas las imaginaciones que el enemigo también intenta dibujar en esa parte de nuestra mente. Ahora, entonces veamos lo que es un trauma. Por ejemplo, la formación de un trauma nos permite a nosotros ver que un trauma es también reacciones de pensamientos incorrectos. Mire lo que es un trauma. Reacciones de pensamientos incorrectos como respuestas a un evento o varios eventos y a circunstancias que no han sido sanadas y que nos sacan de nuestra verdadera identidad. Eso es un trauma. Segundo, un trauma es seguirse preocupando, es remarcar el pensamiento negativo. Cuando seguimos pensando en lo mismo negativo, en lo que nos ha pasado, es remarcar el pensamiento negativo. Tercero, significa que la preocupación progresará hasta convertirlo en ansiedad al llegar a los 21 días con la misma preocupación. Aquí estamos hablando de que no es mucho el tiempo. ¿Cuánto puede tardar a una persona para estar repitiendo aquel evento negativo que ha vivido? Mire, 21 días. Y esto que le estoy diciendo está comprobado neurológicamente. Esto está comprobado por estudiosos del cerebro que nos pueden ahora aportar que estar pensando en aquel evento preocupadamente durante 21 días hace, hermano, que progrese el trauma. Y cuarto, para que finalmente se convierta en un trauma después de 6 semanas. Eso significa que una persona comienza ya a diagnosticar la mente un trauma a las 6 semanas, pero que tiene un proceso
Y a mí me ha gustado siempre explicarlo de la siguiente manera. Por ejemplo, este es un esquema que me permite a mí explicar ahora visualmente lo que acabo de leerle. En primer lugar, podemos ver en el círculo de arriba, el más grande, que representa un evento negativo en nuestra vida. Una guerra espiritual que el enemigo lanzó. ¿Con qué propósito? De fracturar nuestra imaginación y de tratar de borrar lo que Dios proféticamente, por sueño, por revelación, nos ha dibujado en la pizarra de nuestra imaginación. El diablo trata que nosotros veamos la fractura y que nuestra imagen se mire distorsionada, así como le enseñé el ejemplo de rostros viéndose en un espejo fracturado. El evento, cuando se suscita, produce tristeza e inquietud cuando han sucedido 24 horas a 48 horas. Durante 24 horas a 48 horas, aquel evento lo que produce en nuestra psiquis, en nuestra alma, en nuestra mente y principal en nuestra imaginación, se empieza, hermano, a dibujar emociones de tristeza, hacer que la emoción, que la tristeza invade nuestras emociones, que se nuble, hermano, aquella imagen. Y entonces de 24 a 48 horas se desarrolla la tristeza y la inquietud. El siguiente paso es una preocupación que se comienza a evidenciar a los 21 días de aquel evento. 21 días de estar hablando y pensando en aquello. Luego, de la preocupación se convierte en una ansiedad a los 42 días. Aquella persona comienza a tener aquellos síntomas de ansiedad, que siente que se muere, que siente que le falta el aire, una desesperación, hermano, que no la puede entender ni explicar lo que siente, le falta el oxígeno, etcétera, a los 42 días. Si esto continúa, entonces el siguiente paso ya es un trauma. Y el trauma se viene ya a declarar ya diagnosticado después de las 6 semanas. Al llegar a las 6 semanas de aquel evento, ya el trauma, ya es un diagnóstico. De ahí pueden surgir diferentes males que podrían ser entonces ya batallas que ya se vive desde toda la esfera almática y puede resultar, no necesariamente con todas, estas son algunas nada más, que pueden resultar que aquello interior entonces comienza, hermano, a afectar físicamente ya en el cuerpo como algo psicomático, y entonces podemos ver síntomas de Parkinson, de Alzheimer, fobias, desórdenes de personalidad, desórdenes de alimentación. Podemos ver también adicciones, esquizofrenia, etcétera. Los problemas que una persona puede comenzar a experimentar a raíz de un evento que se comenzó a hablar, que se comenzó a pensar, que se comenzó a repetir, a retroalimentarse la persona misma con estos males, siendo así que ahora se encuentra en una situación no solamente exterior, sino también interior, desde el interior hasta su exterior. Entonces, ¿por qué suceden estas cosas? Porque uno de los principios que es importante que nosotros mantengamos en mente es importante entender que los pensamientos viejos y negativos siempre son de carácter referencial. Si no se cambian esos pensamientos, si uno no sabe cómo combatir esa guerra espiritual de la mente, aquellos pensamientos viejos se convierten en un libro de referencia. Eso significa que algunos de ellos, es decir, pensamientos, se hacen presente cada vez que comienzan a formarse un nuevo pensamiento. Cada vez que surge un nuevo pensamiento, si no se ha borrado el pensamiento negativo pasado, entonces vienen a hacer referencia para el nuevo pensamiento. Es decir, que ahora el nuevo pensamiento solamente le da sentido en una nueva etapa, como una nueva información, pero a lo que está ya bien enraizado en nuestra vida. Entonces, aquí
Básicamente hemos visto la primera parte de esta guerra espiritual en la imaginación, la cronología de la fractura de la imaginación en la persona de José. Realmente el tiempo, no sé cuánto llevo, mi amado hermano, creo que he avanzado bastante y no quisiera retenerlo mucho tiempo, porque este tema no quisiera tampoco darlo a la ligera, sino llevarlo paso a paso para que nosotros aprendamos. Son aproximadamente 4 a 5 fracturas que recibe José en su imaginación, y de ahí vienen 4 formas para limpiarla, para liberarla, para purificarla, hermano, para sanarla. 4 formas para trabajar con nuestra imaginación. Voy a dejarlo hasta aquí porque el tiempo me avanzó, pero quiero invitarlo para que usted esté pendiente en nuestra próxima transmisión y que podamos nosotros entonces continuar hablando de este tema tan importante titulado Las batallas del fracturado. Quiero invitarlo a que hagamos una oración. Quizás Dios a usted le ha hablado en esta hora, en esta noche, a través de este medio. Y quiero decirle de que Dios a través de esta enseñanza le va a permitir ver a usted lo que tiene accesible ya, con lo que lo ha acompañado Dios en medio de sus batallas, en medio de sus fracturas, de su imaginación. Dios le ha hecho acompañar de algo que sirva como borrador para que borre toda la imaginación que el enemigo en esa guerra espiritual está lanzando, y que usted se mantenga creyendo de que aquello que vino genuinamente de parte de Dios tiene una esperanza de que sea así. Cuando Dios llamó genuinamente tu vida, cuando Dios te anunció genuinamente el propósito de tu vida, cuando Dios te dijo genuinamente lo que te iba a dar, Dios te hace acompañar de un favor. No estoy hablando de que tú a la fuerza agarraste algo que no te corresponde. No estoy hablando de que tú usurpaste algo, que tú te adueñaste de algo que no te correspondía. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de algo que genuinamente Dios te dio. Te va a hacer acompañar con el favor, que es el borrador que quita la imagen de las tinieblas de esa guerra espiritual, a manera que tú vayas recuperando la imagen en tu imaginación de ese sueño y ese propósito de Dios. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, gracias, Señor amado, por concedernos este día el poder meditar con tu palabra. Señor, yo envío una bendición para todos nuestros hermanos que están conectados, y te pido en el nombre de Jesús que tú los ayudes, que tú los bendigas, que tú los guardes, Señor, que tú les permitas, Padre de la gloria, Señor, entender esta batalla espiritual, que su mente sea sana, que su imaginación sea purificada, que su imaginación sea limpia, que sea liberada, Señor, que todo aquello donde el diablo trazó, Señor, a través de un modus operandi, Señor, injertando temores, duda, incredulidad, desaparezca ahora mismo, Señor, y que podamos recuperarnos, Señor. Yo declaro que Dios es verdadero, que Dios es fiel, que Dios es poderoso, y que Dios lo que me ha mostrado se cumplirá, y que yo tengo que creerle a Él, y que tengo que ver lo que ya Dios me puso, Señor, a mi alcance como un borrador divino para quitar, Señor, cualquier imaginación negativa, Señor, en el nombre de Jesús, y creerle más al Dios de la gloria que a las circunstancias. Señor, también, Padre, intercedemos, Señor, en esta oración, y pedimos perdón, Padre de la gloria, por haber dudado de ti, por haber, Señor, dudado en medio de nuestras batallas, de nuestras adversidades, por aquello que vino, Señor, dudar, perdónanos, Dios. Nos recuperamos en la fe. Declaramos que te creeré a ti a pesar de todo, Señor, en el nombre de Jesús, y bendecimos a tu pueblo. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén.
Amén. Hermanos, también le invitamos para que usted esté pues pendiente de las futuras transmisiones que haremos. Creemos con todo el corazón que ha llegado un tiempo especial y iniciando un nuevo año vamos a empezar a transmitir, si es posible, todos los días, segmentos de enseñanza que nos ayuden a recuperarnos, que nos ayuden a combatir lo negativo, lo malo, que nos ayuden a creer en el Señor, que nos ayuden a hacernos, ¿por qué no decirlos, expertos en guerra espiritual? Que nuestras almas sean sanadas, que nosotros nos convirtamos también en hombres y mis hermanas en mujeres portadoras de bendición y que ayuden a otros. Así es que Dios los bendiga y muy pronto nos estaremos viendo. Bendiciones, mis amados hermanos.